Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Y ya tenemos enlazado vía Zoom a nuestro segundo entrevistado del día de hoy. Estamos hablando del profesor Sebastián González. Él es entrenador del Club Atlético Ixtepec desde México, ¿no? Exactamente desde Oaxaca, México. Vamos a hablar con el profesor Sebastián González para hablar, obviamente, de lo que se viene, de las eliminatorias sudamericanas, hablar exactamente de la selección argentina, cómo ve a la Argentina en estas dos nuevas fechas de eliminatorias, y también hablar un poco de esta polémica que se ha suscitado con lo que ya habíamos conocido hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, sobre la elección de Argentina, Paraguay y Uruguay como únicas sedes para albergar los partidos inaugurales del Mundial del 2030, del Mundial del Centenario. Profesor Sebastián González, ¿cómo está? Es un gusto saludarlo y bienvenido nuevamente a RCR Deportes. Santino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la gente que nos está acompañando y un gran saludo a todos los amigos de Perú, desde aquí, desde México. ¿Cómo estás? Muy bien, profesor Sebastián, muchísimas gracias, ¿no?, por haber aceptado esta comunicación con el programa. Y, profesor Sebastián, vamos a empezar quizás por lo más tedioso, por así decirlo, lo más polémico, y es la oficialización, ¿no?, de que Paraguay, Uruguay, Argentina sean sedes del próximo Mundial del año 2030, los partidos inaugurales, y que se jueguen en 3 continentes, algo que nunca antes se ha visto, algo que quizás va a pasar a la historia. Pero pasar a la historia, ¿de qué manera? ¿De buena manera o mala manera? Y acá ya hay otras cosas más que se están involucrando. Profesor Sebastián, ¿cómo usted ve y analiza esta decisión por parte, primero, de FIFA y por parte de Conmebol? Bueno, va a traer mucha controversia, mucha polémica esta decisión. Por ahí es muy fresco, muy novedoso todo lo que estamos aconteciendo, si bien falta mucho para llegar a esa instancia. En primera parte, por ahí teóricamente suena atractivo, suena interesante, porque se conmemora el centenario desde el primer mundial donde se disputó en 1930 en Uruguay, y volver a los orígenes donde se inició una cita mundialista compartiendo con Argentina y Paraguay, conjunto con Uruguay, puede ser teóricamente atractivo, dándole el beneficio al centenario, a la parte atractiva, pero veremos si para ese tiempo, que todavía falta mucho, en la parte práctica, en la parte logística, operativa, cómo estaremos en ese tiempo, ¿no? Obviamente ya hay algunas cuestiones que algunos entrenadores manifiestan inconformidad, alguna gente desde Europa. ¿Por qué? Porque conlleva a que los países debutantes van a tener que trasladarse de un continente a otro, que van a tener más tiempo de descanso, otros van a tener que viajar, y bueno, todos los sinfín y todas las situaciones que conllevan a la parte teórica diagnóstica, ¿no? El tiempo creo que son 11 o 12 días desde el partido inaugural hasta la continuidad del Mundial, que se va a continuar, como bien mencionás, en Europa. Por ahí es novedoso y hasta polémico, pero también hay que abrirse a las novedades, a las actualizaciones, como en su momento en Corea-Japón 2002, 2 países y asiáticos festejaron el Mundial, también fue novedoso en esa época. En 2010 un país africano albergando un mundial, y bueno, así sucesivamente, cuando también había 24 países clasificados, después se fue incrementando la cantidad de países participantes, e inclusive ahora en este próximo mundial, ¿no? México, Canadá y Estados Unidos, 3 países va a ser la primera vez, y se agregan más países clasificados, entonces siempre va a haber alguna controversia, Santi. Bien, profesor Sebastián, sí, siempre es bueno saber esta situación, ¿no? Porque mucho se está hablando y quienes están y han alzado la voz de protesta, obviamente, son todos nuestros colegas de Chile, ¿no?, que han señalado el por qué nos han sacado de esta postulación en conjunto con estos países, con Uruguay, Argentina y Paraguay, para poder albergar el Mundial 2030 o al menos tener los partidos inaugurales, ¿no?, de este Mundial del Centenario. Hay mucho seguramente que se va a ir hablando durante
hasta llegada esa fecha, hasta llegada ese día, porque aún falta muchísimas cosas por recorrer, ¿no? Pero, claro, todavía la polémica va a seguir por ese aspecto. Ahora, profesor, cambiando de tema y entrándonos de lleno ya a lo que va a ser el inicio de la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias, ¿cómo usted ve a la selección argentina? ¿No? La vigente campeona del mundo ha comenzado de buena manera también las eliminatorias, se va a enfrentar contra también un rival muy complejo y luego enfrentará a Perú aquí el próximo martes 17 en el Estadio Nacional. ¿Cómo ve a la selección albiceleste hoy, actualmente, profesor Sebastián? Lo que vemos de la selección argentina que mantiene un plantel a posteriori de salir campeón, si bien Scaloni ha citado 3 caras nuevas, mantiene el gran porcentaje del plantel que salió campeón, se nota que hay armonía, que se nota que los jugadores disfrutan de cada vez que hay una convocatoria, inclusive volvió a citar a Lionel Messi, jugador que no pudo participar contra Bolivia, pero muy bien acompañó a sus compañeros. Vamos a ver si va a poder participar desde el arranque, seguramente sumará algunos minutos, pero en líneas generales el plantel de la selección argentina se lo nota bien, se lo nota confiado, pero no sobrado, porque como bien mencionabas, Paraguay modifica a su entrenador, va a debutar Daniel Garnero, siempre es una selección complicada, y sabemos que las eliminatorias de por sí ya son complicadas. Después Argentina tiene que visitar a Perú, y sabemos que siempre la Argentina en Perú siempre se han disputado muy buenos partidos donde se desarrollan partidos muy cerrados, muy parejos. Entonces, acá, independientemente de la ubicación en la tabla para todas las selecciones, siendo local o visita, siempre se dan partidos muy difíciles. Y sobre todo por lo que se está jugando, ¿no? Se está jugando muchas cosas también en esta tercera y cuarta fecha, ya posteriormente será la quinta y sexta, pero siempre es bueno comenzar ganando, siempre es bueno sumar ya sea de a 1 o de 3 puntos para que el objetivo esté más cerca, ¿no? Y obviamente el objetivo de toda selección es clasificar al siguiente mundial que será en México, Estados Unidos y Canadá. Sí, totalmente, totalmente. Fíjate lo que ha demostrado Perú, ha sacado un muy buen punto de visitante visitando a Paraguay. Después, lamentablemente, cuando recibió a Brasil, en el minuto 90, Marquinhos hace el gol. Creo que había hecho un buen partido, un buen planteamiento contra Brasil. A veces es difícil tener esa medición o ese tabulador de merecimientos y ubicación en la tabla, ¿no? Ahora Perú visita a Chile, sabiendo la complejidad de lo que es visitar Chile, y después recibirá a la Argentina. Creo que si Perú por lo menos puede sacar 4 de 6 puntos, se va a acomodar muy bien en la tabla. Creo que los planteamientos en anteriores partidos han sido interesantes. Lo que pasa a veces los resultados son confusos o son los que mandan, pero ahora es momento de empezar a sumar a Perú para acomodarse en la tabla, porque se empiezan a dar las combinaciones, y si bien falta muchísimo, esto recién inicia, pero después lo que ha pasado a Perú en otras citas de eliminatorias, después tiene que remar contra la corriente y empezar a sumar puntos, cuando por ahí en su momento, por cuestiones deportivas, no pudo sacarlo, y entonces, ¿para qué dejar al final lo que se puede hacer al principio, ¿no? Entonces, es momento de empezar a sacar puntos para la selección de Perú. Profesor Sebastián, otra consulta que yo le quiero hacer es lo siguiente. Acá se estudia o se habla mucho sobre los jugadores nacionalizados que van a jugar por la selección. Ahora, la pregunta que yo le hago, profesor Sebastián, es si está bien que se nacionalice a jugadores que viven en el extranjero, que quizás nunca han pisado algún país, de repente nunca han pisado Argentina, nunca han pisado Ecuador, Bolivia, Colombia, etcétera, para que puedan jugar en la selección correspondiente, ¿no? Sabiendo que quizás tienen un buen momento en algún equipo del extranjero, están siendo destacados en sus equipos. ¿Es dable que se haga la nacionalización para que algunos jugadores del extranjero puedan jugar por la selección? ¿O para usted no sería o no es lo correcto, mejor dicho? Obviamente esto va a valer según la idiosincrasia y la cultura del país que va a incorporar a un nacionalizado, a un naturalizado. Esto, yo no estoy en desacuerdo, pero sí creo que tiene que cumplir algunos ciertos requisitos, ¿no? Principalmente el tiempo que lleva la estadía en el país, si conoce el fútbol
del cual va a representar. Bueno, una serie de requisitos que me parece que son importantes para los valores de la nación que va a representar. Obviamente cuando uno creo que va a naturalizar o a nacionalizar, más allá del momento actual que participe ese jugador, que puede ser muy bueno, también tiene que dejar algo a favor de la selección, ¿no? ¿Por qué algo a favor? Porque si no también se puede ir para los extremos de que se llena de naturalizados y se pierde el objetivo de la participación de los jugadores propiamente nacidos en ese país. También hay que ver cómo está participando o está desarrollando el fútbol juvenil, infantil, juvenil y profesional, la federación o asociación que representa, porque si se está naturalizando es porque quiere decir que está faltando algo en ese país, ¿no? El desarrollo, las metodologías, la formación, quiere decir que hay algo está, no quiere decir que está carente, pero puede llevar a tomarse como tal, ¿no? Entonces acá también en México ha pasado, es un debate de manera permanente en los periodistas aquí en México, donde hay mucha controversia de los jugadores naturalizados, si está bien o no convocarlos a la selección mexicana de fútbol, pero el punto es, si se está convocando, ¿por qué no se está convocando a los mexicanos? ¿Hay algo que está faltando? Bueno, todas las variables que te imaginarás. Entonces esto depende también la cultura, la geografía, la historia futbolística de cada país, en base hacia dónde va la selección de estos jugadores. Yo no estoy en desacuerdo, pero creo que sí tiene que cumplir muchos requisitos para representar al país que lo está convocando. Profesor Sebastián, también dentro de esta quizás polémica que se ha abierto, porque eso viene de mucho antes, ¿no? Pero nuevamente se ha abierto esta polémica, es también un factor que la liga determinada de cada país quizás no sea competitiva, quizás que no sea buena, de repente para los ojos a nivel del exterior, ¿no? Y como bien lo digo, ¿no? El nivel de competencia quizás no es bueno. Por eso también se busca a jugadores que viven en el extranjero para poder nacionalizarlos, traerlos y que se pongan la camiseta del país al que representan. ¿También es por ese motivo, por esa razón, profesor Sebastián? Sí, acá a veces por ahí está un poco a la vista de muchos países, está demeritado el fútbol latinoamericano, pensando que por ahí el que juega en Europa tiene más herramientas o más formación que el que tiene en Sudamérica o en Latinoamérica. ¿Cuántos años le costó a Messi, jugador que en el apogeo de su carrera le costó adaptarse al fútbol de la selección argentina y a las competencias internacionales representando a su país? El fútbol en Europa es muy distinto que el de Latinoamérica. Aquí en la región es mucho más físico, hay más roces, más cerrados los partidos. Entonces, creo que también hay que tener noción del fútbol, ¿no? Que por ahí participe en otra liga, no hay que demeritar la liga. ¿Puede estar en baja en calidad? Sí, pero no quiere decir que sea fácil. Lo vemos que por ahí en Copa Libertadores o en Sudamericana, siempre los finalistas, lamentablemente, siempre son los mismos, representando a Brasil o a la Argentina. Cuesta mucho ver a un equipo de otro país hermano que llegue a instancias finales. A veces puede ser por economía, infraestructura, la liga local, como bien mencionás, pero a nivel selección ya la competencia varía y se vuelve más compleja. Entonces, ahí hay un disparador de que hay que ver, evaluar cómo está la liga local a nivel clubes y propiamente esa liga local, cómo puede abastecer a nivel selección en competencia. No sé si me llevo a explicar, Santi. Entonces, son dos fuentes de medición muy distintas. Por ahí la liga en Perú cuesta mucho equipos que lleguen a instancias finales de Copa, pero no quiere decir que la selección sea una selección fácil, al contrario, creo que hay jugadores peruanos muy interesantes, muy buenos, donde pueden dar competencia y quedó demostrado propiamente contra Brasil, un partido totalmente que se definió en el minuto 90, y veremos ahora contra Argentina que va a ser un partido totalmente parejo. Entonces es difícil comparar equipos de liga con una selección de ese país, ¿no? Ahora, profesor Sebastián, justamente hablando de ese tema, ¿por qué muchas veces pasa que la selección es distinta a la liga? ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, en el caso de Perú, por ejemplo, cuando estuvo Ricardo Gareca, la selección era un aparte, ¿no? Era una esfera aparte de la realidad que vive el fútbol peruano actualmente. ¿Por qué pasa esa situación y por qué se ve, al menos en algunos países, ¿no? Que quizás la liga local no está bien construida, no está bien constituida, no tiene un buen nivel competitivo,
pero una isla es la selección. ¿A qué se debe eso, profesor Sebastián? ¿O se debe a que el pensamiento del técnico, de los que están rodeando a los jugadores de la selección, hacen lo posible para que la selección misma, o la selección propiamente, tenga objetivos claros y determinados? Creo que la impronta que le ha dado Ricardo fue una impronta de sentido de pertenencia, una impronta de un fútbol de identidad, siempre respaldado con el pueblo de Perú. Siempre Ricardo fue una persona muy arraigada con el pueblo de Perú. Además, la empatía y simpatía que creo que siempre nos ha unido, hermanos de Perú con hermanos de Argentina, creo que eso también fusionó, fue una buena química de fusión. Creo que le dio un toque sobre exaltar todavía más lo que puede demostrar el peruano. Entonces ya nos acostumbró a un fútbol distinto, un fútbol competitivo, demostrando que Perú fue subcampeón de una Copa América, también terminó tercero, metiéndolo al Mundial de Rusia 2018, entonces ya no era sorpresa, era una realidad. Ahora Perú está en una etapa de transición con otro director técnico, entonces tiene que pasar ese proceso normal, pero creo que tenemos que volver a esas raíces, ¿no? El pueblo de Perú tiene que volver a esa esencia, creo que lo hemos hablado en otras charlas, ¿no? Unirse los clubes, por ahí la liga tiene que potenciar las capacidades de los futbolistas, porque se nota en las Copas Libertadores y las Copas Sudamericanas, como bien mencionaba, la diferencia que hay entre equipos de Perú y principalmente con equipos de Brasil, que son antagonistas, sabiendo la infraestructura, la economía que tienen equipos brasileños de repatriar futbolistas que están en Europa. Entonces, no digo de copiar ni imitar, pero sí de potenciar, creo que lo ha mencionado Ricardo en varias oportunidades, mejorar la infraestructura, instalaciones de selección, mejorar la calidad de la liga, y esto es directamente proporcional a la capacidad del futbolista peruano y mejorar a la selección en sí. Entonces son eslabones de una misma cadena, que siempre lo hemos sabido que el jugador peruano tiene muchísima capacidad, tiene talento, lo ha demostrado a lo largo de la historia del fútbol. No es sorpresa, nada más que sí es ponerse manos a la obra y realmente tirar todos para el mismo lado. Claro que sí, profesor Sebastián, no es importante lo que usted está mencionando y todo lo que estamos conversando hoy en día para que también se sepa, ¿no? Se sepa y que las autoridades de cada país puedan también en alguna u otra manera hacer que su liga sea mayor competitiva y que den también resultados a nivel internacional, como Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y obviamente hacer que la selección no sea la isla, ¿no? que está aparte, sino que todo sea un conjunto y que se trabaje en conjunto. Profesor Sebastián, yo le agradezco muchísimo por estar el día de hoy aquí en el programa y espero nuevamente tenerlo en otra oportunidad ya para ir también analizando el final de esta fecha de octubre, ¿no? Y ya también ver lo que se viene para noviembre, que es la última fecha de este 2023. Muchísimas gracias, Santi, siempre por la invitación, por la participación. Un gran abrazo a todos los amigos que nos están siguiendo, a RSR Deportes. Y desde aquí, de Oaxaca, México, les envío un fuerte abrazo y bendiciones para todos ustedes. Listo, profesor Sebastián, muchas gracias. Un fuerte abrazo también para usted. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.